para mí es un desafío que está buenísimo. Como ejercicio a los realizadores, a quienes quieran ser realizadores, está buenísimo porque tenés que contar en muy poco tiempo y puede ser lineal, puede ser surrealista, puede ser una cadena de efectos que desemboca en algo, qué sé yo. Es un poco que sea en 7 segundos, es medio como un haiku a la poesía occidental, es algo muy cortito y tiene que dar. Y está buenísimo el ejercicio, así que me alegro de que hayan armado esto, porque es un lindo desafío para hacer, el armar una peli en 7 segundos. El trabajo de construcción y diálogo entre actor y director es vital para mí. Hay muchas veces que no lo tenés por ahí, porque si no sos protagónico o un secundario importante, no tenés esa chance. Pero en la situación ideal de tenerla, es lo mejor, porque es quien te trae la historia para contar y hay que comunicarse bien y hay que estar muy atento a entender lo que quiere contar este director, esta directora, en qué tiempos, cuál es su estilo, si tiene antecedentes, es como... Y también con lo que uno propone y va dialogando, va creciendo, pero es mucho de... Más allá del ensayo y después el set, antes hay un laburo de diálogo, que tiene que ver con las escenas, o sea, laburo de guión en mesa, o que tiene que ver con tomarte un café y hablar, y ahí se va como tejiendo la relación entre actor y director. Eso está bueno, eso me gusta cuando se puede. Es una tarea difícil por ahí, ser efectivo en 7 segundos precisos, pero la efectividad, como la precisión, se trabaja igual en 95 minutos o en 7 segundos, porque se construye esa efectividad. Esa efectividad, uno asocia efectividad a que la pelota entre en el arco, que sea gol, y muchas veces es un buen pase también. Esto para mí quiere decir que es importante pasarnos en un plano general, en el estado que tenés que estar, y ser efectivo ahí, aunque demande menos que en una toma que tenés un primer plano y tenés que cerrar con la vista en fuga, con determinado sentimiento, y tenés que dar en la tecla de lo que se quiere contar en esa escena. Y tenés que ser preciso también, digo, ese laburo para esa escena que necesita un determinado sentimiento, una determinada mirada por cámara y tal, como el plano general que dije recién, necesitan efectividad. Esa efectividad se empieza a construir de distintos lugares, de saber, empezar a entender cómo es el personaje, empezar a entender qué ritmos y qué curvas tiene el guión. Y hay lugares donde sí hay que ser súper preciso y por ahí es muy matemático, porque pasa eso, matemático en el sentido de que tenés 3 postas por las que pasar y lo sabés por ensayo, porque lo propusiste, porque te lo dijo el director. Lo que tenés que lograr es que no se note que pasás por 3 postas, y ahí está la eficacia y la precisión. Que se me pegan, yo sé que preguntamos por la efectividad, pero se me pegan las dos. Es eso, es construcción, la efectividad. Cómo va uno laburando e hilando las escenas. Y en 7 segundos, y tendrás que saber muy bien qué tenés que hacer en cada punto del recorrido que tenés en ese tiempo. O por ahí es una escena que necesita solamente que fluyas y que entres en la foto y seas parte y sea toda una unidad y que corra así, y no tiene mayor marcación que esa. La efectividad está en el estar presente del actor, entendiendo dónde está situado en la foto. Si bien uno tiene un plan como actor de cómo va a contar el personaje, que está pactado con el director y con las partes que tengan que ver, también hay veces que uno en set surgen cosas que no sabes cómo resolver y te cae una idea que es buenísima. Y por ahí algo que quedaba como, no sé, estoy hablando con mi novia, me estoy separando y de repente el viento sopla y me mete un pelo en la boca. Y es incómodo y nadie lo tenía pensado. Y por ahí estorba en el diálogo, pero está buenísimo que haya pasado. ¿Entendés? O sea, es como bienvenida a la improvisación. Cuando viene, que uno ya sabe el plan hacia dónde va. No la improvisación en todo, qué sé yo. Me gusta saber por dónde vamos a ir a pasar. También hay otros directores que no se sabe por dónde vas a pasar, pero bueno, qué sé yo.
A veces está bueno y a veces puede ser una locura el viaje, no sé. Pero la improvisación siempre bienvenida a la escena. Y hay que estar atento a eso, perceptivo a lo que sucede en la escena, y es estar presente y sabiendo todo lo que está pasando en la escena, en el set, en lo que a uno le corresponde como actor. Hay un montón. Y vengo descubriendo un montón. Es como... ves una y empezás a ver un montón. Pero la que voy a citar es de Django sin cadenas. Cuando están en la mesa Leo DiCaprio con el alemán, con Django, están las chicas, están los sirvientes, está el sirviente de DiCaprio, y DiCaprio se calienta en un segundo y le pega a la mesa y se corta la mano. Hey! Lay your palms flat on that tabletop! If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off. A partir de ahí suceden 6 segundos más donde esto está fuera de la ficción, no es como es algo de la ficción. Pasa algo genial porque es fuera del cuento, porque el actor, el alemán, lo mira a DiCaprio. There have been a lot of lies set around this dinner table here tonight, but that you can't believe. Y DiCaprio sigue, el alemán tiene que seguir, porque todos los demás están como... porque vieron que se cortó y no saben qué hacer. Y el primero que recibe la señal de seguir de DiCaprio es el alemán. And I take it you prefer the take it or leave it style of negotiation? Yes, I do, Doctor. You see, under the laws of Chickasaw County, Broomhill here is my property. Y lo que hace DiCaprio, bueno, es Champions League. Se resuelve y encima tiene sangre en la mano, o sea, es como... es el cielo. Para mí está buenísimo, me quedo con esos 7 segundos. It was a pleasure doing business with y'all. Yo creo que a partir de este momento, esta pandemia, esta locura que estamos viviendo, y a partir de la poca guita que hay para producir, para hacer, de la realidad que vivimos económica en el país, me parece que empiezan a venir más que nunca historias chicas y en una locación y filmadas con lo que se pueda. Me parece que está más allá de ir al Inca a estrenar, al Gomón a estrenar, o si puedes estrenar, no sé, en el DOT, no importa, o sea, es como el cine que viene ahora. Si querés llevar una peli a cabo va a tener que ser chiquito sí o sí. Como todo ahora, todo se comprimió mucho, o sea, la podés filmar con un celular y mandarla. Digo, Tangerine se filmó así, está buenísima. Hay que empezar a abrir por esos medios porque la realidad económica es tremenda, así que si vas a esperar subsidio del Inca, digo, somos un montón pidiendo subsidio, así que está bueno empezar a contar historias de manera económica, si se quiere, como pocos personajes, una locación, 2, muy económico, muy combativo, ¿viste? Muy de armarse y salir con lo que se tiene, muy guerrillero de alguna manera, como salir a como sea. No está bueno, es un buen ejercicio, pero todos preferiríamos que esté todo cómodo y cobrar bien por lo que hacemos, pero para mí es un momento a partir de ahora donde hay que arremangarse un poco más que antes. Ya estábamos arremangados, tipo Musculosa, una cosa así vamos a quedar. No sé, para mí viene algo así. O sea, lo que van a ver son las historias chicas grabadas con el mejor tipo de cámara que consigas.